Hola, ¿qué tal? ¿Necesitas enviar esa máquina que importaste a reparación al extranjero porque tiene algún defecto o no está funcionando correctamente? ¿O bien tienes un proyecto de exportación que requiere de la importación de maquinaria e insumos para que la manufactura se pueda llevar a cabo en territorio nacional y posteriormente el producto terminado ser exportado? Lo que tú necesitas entonces es realizar una operación al amparo del régimen de importación temporal para elaboración, transformación y reparación. Te invito a que te quedes en este video para que conozcas los pormenores de este régimen. Bienvenido. Bien, en episodios anteriores habíamos comentado lo que es el régimen de importación temporal para retorno en el mismo estado. En esta ocasión, como lo estábamos comentando, vamos a trabajar sobre la otra modalidad del régimen de importación temporal, que en este caso estaríamos hablando del régimen de importación temporal para elaboración, transformación y reparación, así como el caso de la exportación temporal para elaboración, transformación y reparación. Ya no me voy a detener en explicar la diferencia entre reparación, transformación y elaboración. Si tienen dudas al respecto de cuál es la diferencia en la aduana entre una reparación, una transformación y una elaboración, por favor les sugiero ir al episodio número 9, en donde hablamos del régimen de elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado y en donde se les explica con claridad la diferencia entre reparación, transformación y elaboración para fines de aduana. Bien, este régimen, como les comentaba, tiene dos submodalidades: la exportación temporal para elaboración, transformación y reparación. ¿En qué consiste esta modalidad? En esta modalidad tenemos, por ejemplo, el caso que les comentaba al inicio: una máquina importada o de procedencia extranjera que se descompone en territorio nacional y necesitamos enviar al extranjero para su reparación. ¿En qué consiste el régimen? El régimen implica que vamos a sacar esa máquina de territorio nacional para ser reparada en el extranjero y una vez reparada, reincorporada a territorio nacional. ¿Por qué tramitamos este régimen? Porque de esta manera lo único que nosotros vamos a pagar cuando la máquina regrese a México es solamente el valor de la reparación, no el valor total de la máquina, y no sobre ese valor se van a calcular las contribuciones, aprovechamientos al comercio exterior. Es decir, lo que va a suceder es que cuando uno le dice a la agente aduanal que necesita proceder a una exportación temporal para elaboración, transformación y reparación, el agente aduanal nos va a pedir el valor contable de la máquina, que pues los contadores conocen esto bajo el término de valor en libros, es decir, el valor original de la máquina menos la depreciación que ha ido sucediendo por el uso de la misma. Sobre ese valor histórico se registra o se determina el valor comercial para efectos de la exportación, sin que esto implique que tenemos que pagar impuestos. Una vez que procedemos a la exportación, se nos otorga un plazo para que la máquina pueda ser reparada en el extranjero. Antes de que vence dicho plazo, la máquina tiene que regresar a territorio nacional y entonces, cuando se hace la importación nuevamente de la máquina, se hace bajo retorno del extranjero. Y lo que va a suceder en la aduana es que nos van a pedir la factura del proveedor, si es que procede, si es que esto no estaba bajo una garantía, nos van a pedir esa factura del proveedor o bien una declaración del proveedor en donde se especifique el monto total de la reparación. Sobre ese monto, ya sea que estemos en garantía o no, es decir, por eso yo les comentaba, ¿tengo factura? Pues entonces como tal ese sería el documento que acredite el valor. No tengo factura porque la máquina estaba bajo garantía, sí tengo de todas formas que pedirle al proveedor una declaración del monto de lo reparado, porque sobre ese monto es sobre el cual estaremos efectuando el pago de las contribuciones y aprovechamientos al comercio exterior por el retorno de la máquina. Solo estamos pagando sobre ese monto. Entonces este régimen nos sirve, entre otras cosas, sobre todo para en los casos de activo fijo. También nos pueden servir cuando, no sé, estamos elaborando chamarras y requieren de cierto proceso de costura muy específico que solo lo hace una planta que está en el extranjero. Entonces yo mando mi chamarra como semi-manufactura, nuevamente con ese valor contable, declaro que voy a hacer una exportación temporal para elaboración en este caso, y una vez que la chamarra ha sido elaborada,
esta regresará a territorio nacional y voy a pagar contribuciones por esa importación de la chamarra ya con este proceso de elaboración que sufrió en el extranjero exclusivamente sobre el valor de la elaboración, ¿ok? Ahora, en un régimen de exportación temporal para elaboración, transformación y reparación, no requerimos permiso, no requerimos ningún tipo de certificación, ningún tipo de programa de fomento. Este es un régimen que normalmente podemos tramitar a través de nuestro agente aduanal y que le podemos pedir que por favor proceda al mismo. ¿Okay? Disculpen, tuve que grabar en la tarde y mis vecinos a estas horas entran y salen y me azotan la puerta. Si están escuchando esos ruidos, no puedo hacer otra cosa. Me estoy tratando de apurar porque parece que va a llover. Tengo miedo que se venga una granizada o que empiece aquí la tormenta, entonces no quiero parar el video. Bien, comentamos, este es el régimen. No voy a requerir ningún tipo de permiso, solamente procedo al régimen como cualquier otro régimen. Ahora bien, la modalidad de importación. Importación temporal para elaboración, transformación y reparación es un régimen que sí requiere permiso. En este caso, para poder proceder al régimen, tenemos que acudir a Secretaría de Economía y primero inscribirnos en el programa IMEX. Este programa, las siglas significan Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación. Es lo que anteriormente se conocía como PITEX y Maquila o que tenemos muy metidos en la mente como Maquila. En sí, el régimen lo que nos va a permitir es importar los insumos, los equipos, las partes, las submanufacturas, en su caso también combustibles, lubricantes, material de envase y embalaje, que vamos a necesitar en la manufactura de un bien nacional, con la finalidad de que una vez que ese bien se ha elaborado, se proceda a sacarlo del país, es decir, retornarlo al extranjero, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio del régimen? El beneficio antes de la reforma fiscal del 2013, aquí sí tendremos que decir A, B y DB, antes de Videgaray y después de Videgaray. Antes de Videgaray, la mecánica del régimen era muy blanda y con bastantes beneficios fiscales. Yo procedí a registrarme como IMEX porque al momento en que yo hacía la importación no iba a pagar el arancel, no iba a pagar el IVA. En el caso de bienes sujetos a IEPS no lo iba a pagar. Lo mismo sucedía con cuotas compensatorias, o sea, todo aquello que yo estuviera importando y que estuviera sujeto a estas contribuciones y estos aprovechamientos, yo no tenía que erogarlos. Sí se determinaban, en el momento de la importación, cuando se llenaba el pedimento, se hacía el cálculo y se determinaba el monto de estos tributos, más no se pagaban, ¿sí? Lo único que pagábamos era el derecho de trámite aduanero, porque recuerden que esto es por la prestación del servicio de despacho aduanero, así como por el uso de la aduana, ¿sí? Una vez que yo hacía la manufactura y yo retornaba al extranjero, la operación se cerraba, ya no pasaba nada. ¿Cuándo sí me iban a cobrar los impuestos? Cuando yo excedía el plazo. Aquí también vienen los plazos, por eso es temporal. Dependiendo del tipo de industria en el que yo estuviera y del tipo de insumo, equipo o lo que estuviera yo importando, serían los plazos que tenía para terminar la corrida de producción y regresarla al extranjero antes de que vencieran esos plazos. Esos plazos pueden ser 6 meses, 12 meses o 18 meses en el caso de insumos, hasta 2 años, por ejemplo, en contenedores y cajas de tráiler. Por la vigencia del programa, por ejemplo, podemos tener maquinaria por la cual no estamos pagando contribuciones y aprovechamientos al comercio exterior en territorio nacional. Y siempre y cuando no nos cancelen el programa y sigamos cumpliendo con los distintos requisitos que nos marca la Secretaría de Economía y estemos haciendo nuestras exportaciones en tiempo y forma, no íbamos a tener problema. Ahora, eso es AB, antes de Videgaray. Después de Videgaray, con esta reforma fiscal del 2013, la verdad, sí pierde un poco de sentido este programa, más bien bastante sentido, porque uno de los beneficios más importantes era el no tener que pagar el IVA y no tener que pagar el IEPS por la importación. Ahora esto no sucede así. Es el colmo, perdón, ya me estoy enloqueciendo. Si escuchan ese ruido es que en este momento, justo ahorita, se le ocurre pasar a uno de estos queridos amigos que venden camotes. ¿Qué les puedo decir? Los gajes del oficio de estar grabando. Pero bueno, retomemos el tema. Les comentaba, ahora con Videgaray, este beneficio del IVA y el IEPS ya no sucede así. Aparte de registrarnos como empresa IMEX,
tenemos que obtener una certificación que la vamos a hacer ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ahora se llama de OEAS, esto es de organismos económicamente acreditados, para no pagar el IVA y el IEPS, cumpliendo una serie de requisitos que nos pide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Caso contrario de no estar registrados, lo que va a suceder es que cuando hacemos la importación, se determina el IVA, se determina el IEPS y tengo tres opciones, ¿sí? Lo pago, o sea, al momento de la importación lo pago y una vez que yo procedo a la exportación, solicito la devolución de los impuestos, cosa que, bueno, en México ya sabemos, pedirle a la autoridad una devolución de contribuciones se vuelve muy complicado y es un proceso muy tardado, entonces no es tan óptimo. La otra opción es contratar a una empresa, una fianzadora, y entonces cuando se hace la determinación de IVA y del IEPS en el pedimento, meto la fianza y una vez que yo hago la exportación se cancela dicha fianza. Pero aquí tengo que estar pagando obviamente los montos que me cobre la empresa de fianzas por estarme haciendo esta fianza, ¿sí? Y bueno, la tercera opción es registrarte como empresa certificada, es decir, ser un organismo económicamente acreditado, ¿sí? Ese es el régimen de importación temporal para elaboración, transformación y reparación. Ahora, no todas las empresas, porque son preguntas que nos llegan muy frecuentemente. Oye, voy a producir en México y quiero exportar. ¿Puedo ser IMEX? ¿Vas a importar algo? Sería la pregunta. Si no tengo nada que importar, no tiene caso ser IMEX, no podría ser IMEX. El programa implica esto, la importación temporal de algo para someterlo a un proceso de manufactura y una vez terminada la manufactura, realizar la exportación. Si yo no importo nada, si todo lo compro ya en territorio nacional, es decir, sean insumos nacionales o que alguien más ya nacionalizó, no tiene sentido ser IMEX, salvo que seas una empresa que se dedica a dar servicios de exportación, en cuyo caso sí valdrá la pena. Por ejemplo, eres una empresa que hace labor de higiene y tus clientes son empresas alimenticias que pues requieren de tus servicios para estar frecuentemente sanitizando las instalaciones y mantener la inocuidad alimenticia. Aquí sí voy a economía, me inscribo en mi programa IMEX para efectos de IMEX Servicios, bajo esa modalidad, y la ventaja que yo tengo es que cuando yo le vendo mi servicio a esta empresa IMEX, a esta otra empresa alimenticia, yo le puedo facturar con la tasa del 0% del IVA porque se considera como una exportación de servicio, pero solo en esos casos. Si es manufactura y no estoy importando, no puedo ser IMEX. El otro gran punto para definir si vale la pena o no considerar ser IMEX y pasar por todo este proceso de certificación de empresas es el monto del proyecto de exportación que pretendes realizar. Para ser IMEX se te pide que por lo menos exportes el 10% de tus ventas totales o que logres en todo un año calendario ventas no menores a los $500,000 de Norteamérica. Obviamente este requisito no es necesario el primer año de registro, porque puede ser que yo me esté registrando como IMEX en septiembre, entro en un periodo preoperativo y está claro que de septiembre a diciembre de ese año no voy a lograr este monto de exportaciones. Empezaría a correr esta obligación a partir del segundo año en el cual yo estoy dentro del programa IMEX. Entonces, esas serían las dos consideraciones que valdría la pena preguntarse antes de pensar en ser una empresa IMEX, ¿sí? Empresas que solo se dedican a comercializar, que compran en territorio nacional y venden, sí pueden ser IMEX. Hay una modalidad que es la modalidad de tercerización, pero bajo esta modalidad te piden demostrar que por lo menos tuviste un monto bastante considerable de importaciones en 6 meses antes de la inscripción al IMEX. Entonces, operar bajo el régimen de importación temporal para elaboración, transformación y reparación es algo bueno, sí y solo si estás debidamente asesorado y se te ha hecho un estudio de costos y beneficios respecto al proyecto que piensas emprender. Si ya eres empresa IMEX, ya no te tengo que contar nada de esto porque ya estás muy acostumbrado a la mecánica. Ahí nada más, lo único que sí es muy importante es que estés realizando tus auditorías preventivas de comercio exterior y que no se te olvide la presentación de los informes al INEGI, así como de tu reporte anual de operaciones al comercio exterior antes del 31 de mayo de cada año. ¿Okay?
Esto ha sido todo respecto al régimen de importación temporal para elaboración, transformación y reparación, así como el de exportación temporal para elaboración, transformación y reparación. Nos queda solo por ver en temas de regímenes aduaneros lo que es el régimen de recinto fiscalizado estratégico, que prometo tenerles prontamente. Sin más por el momento, esto ha sido todo. Recuerden que estoy a sus órdenes, su servidora Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial. Esto es Negocios sin Complicaciones, un canal de GMO Consultores, y si este video les ha gustado, por favor denle like, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, y si tienen dudas o comentarios, por favor, ya saben que a través de esta plataforma las estamos atendiendo, o también vía el correo que aparece en su pantalla o a través de nuestra página web, en donde ya estamos a punto de arrancar la nueva fase de todo este proceso, y espero ya en un mes y medio más, a más tardar, ya podrán estarse suscribiendo a nuestras listas de suscripciones para estar recibiendo actualizaciones constantes cada semana. Pues eso ha sido todo, les agradezco mucho por su tiempo, una disculpa por el ruido externo, a veces es imposible controlar lo que les puedo decir. Muchas gracias a todos y que pasen muy buen día.